Gracias. Corresponde abrir la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. En esta oportunidad corresponde constituir la comisión mixta que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero, artesanal e industrial. De acuerdo al artículo 48 del reglamento, esta tiene por objeto constituirse, elegir presidente, fijar día y hora y adoptar los demás acuerdos a que hubiere lugar. Entonces, partamos con lo primero y les solicito a los diputados y a los senadores que propongan nombre para ello. ¿El senador Kuchel? Propongo al senador Espinosa. Bien. ¿Habría acuerdo o procederían a nombrar a otra persona? ¿Acuerdo? ¿Acordado? ¿Unanimidad? Perfecto. Muchas gracias. Estimados colegas, como ustedes saben, nosotros nos encontramos en la Comisión Mixta de Pesca con el propósito de sacar adelante un proyecto presentado por el Ejecutivo que es de suma urgencia, que es la ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial. Como Me di cuenta, presidente. le doy la palabra de inmediato a la señora secretaria para que dé cuenta, ¿cierto?, de esta comisión. Sí, no, simplemente señalar que se ha hecho, que hoy día se ingresa el proyecto, se ingresa la urgencia con el carácter de suma de este proyecto, y en segundo lugar que hay una solicitud de un abogado de Pesquera Lande, señor David de Martori, para participar en las sesiones en que se lleva a cabo esta comisión mixta. Y eso es todo, presidente. Dejo abierta la palabra sobre la cuenta, señor Brito, señor diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, además, saludar a todos los honorables senadores y también diputados y diputadas que nos acompañan. Es importante para mí poder también garantizar la transparencia del funcionamiento de la comisión y para eso le quería solicitar si es posible tener certeza de si será o no transmitida la sesión por el canal del Senado y también si es que podemos acceder a la solicitud que se plantea acá en la cuenta. Por mi parte no hay problema, pero también hay organizaciones que están muy involucradas en la tramitación del proyecto de ley que también a nosotros nos habían pedido solicitar que puedan asistir, no a exponer, sino que al igual que la solicitud que pasó a la cuenta, para participar como audiencia. Son organizaciones reconocidas legalmente por el Estado que han participado en la tramitación y que al final, y que al igual que esta solicitud, quieren poder ser testigos del desenlace al respecto. Eso es cuanto quería exponer, presidente. A ver, claramente, respecto a lo primero, eso está absolutamente claro que es una sesión transmitida y de cara al país, como así ha sido. Yo el otro día escuché intervenciones en la Cámara de Diputados que eran realmente lamentables, como diciendo que, sí, al tiro, que aquí nos escucharon las organizaciones, que hubo 56 invitados en esta misma sala para el tema de la ley de fraccionamiento. Entonces yo quiero dejar eso establecido en primer lugar, que se dijeron en algunos discursos cosas bastante inexactas. Diputada Chicardini. Sí, presidente, a propósito de la solicitud que hoy día nos entregan en la cuenta con respecto al abogado de la Pesquera Landes, la verdad es que nosotros no tenemos ningún problema de poder permitir que quieran participar los distintos actores e interesados, pero sí se nos genera un precedente de que si es que le damos la posibilidad a uno, ¿por qué no a otros? Entonces yo no sé si vamos a tener la capacidad para poder tener a todos los que quieran presentes también en las sesiones que vienen por delante. Yo quiero que no nos compliquemos, al tiro de la palabra, diputado, no nos compliquemos en ese tema. Cuando fue la discusión acá, yo no sé cómo sería la Cámara en ese sentido, acá se escuchó el 60% de la gente del mundo de la pesca artesanal, 40% de los trabajadores de la industria y los industriales. Esos fueron más o menos los porcentajes de las 56 sesiones que nos entregó la propia Secretaría. Por lo tanto, no nos compliquemos en eso. Yo creo que aquí no se va a dejar entrar a nadie porque no tenemos además los espacios para poder hacerlo y se está transmitiendo ante todo el país de manera democrática y transparente. O sea, creo que si nos empezamos a complicar que invitemos a 4 de un sector, a 4 de otro, no vamos a tener la capacidad física en este lugar, con todos los asesores que están acá, de poder sesionar de buena manera. Además, esperamos esto tenerlo zanjado en 2 o 3 sesiones como máximo, para poder seguir, para que la ley, ¿no es cierto?, se convierta en ley de la República. Diputado.
Gracias, presidente. Presidente, esta es mi primera oportunidad que tengo de participar en una comisión mixta, por lo tanto tengo varias consultas. Cronograma de las sesiones, algo dijo usted recién. Propuesta de los 5 puntos a discutir del Ejecutivo, en particular los guarismos propuestos por la sardina española, anchoveta del norte y la merluza común. Periodo de indicaciones, si es que vamos a tener. Presencia de invitados, que recién lo estábamos planteando, reglas del quórum de votación y cómo, si hay empate, cómo se dilucida eso. Además, al Ejecutivo, ¿desde cuándo se aplicará el fraccionamiento con la cuota del 2025 o 26? Si cuando se aplique la ley de fraccionamiento regirá para todos los recursos fraccionados o solo para algunos. ¿Cuándo se aplicará el aumento del 25% entregado por la ORP a la pesquería del Jurel? Razones por la demora. Y por último, en caso de no llegar a acuerdo en alguno de los 5 puntos, presidente, que se expresen claramente cómo se quedaría con el texto final para cada uno de ellos. Esas son mis preguntas. Repito, primera vez que participo en esto, entonces tengo mis dudas y quiero que usted o alguien me los clarifique, por favor, presidente. Gracias. Le pedimos a la señora secretaria que dilucide dos de ellas al tiro, que una es el que pasa en caso de empate y la otra el periodo de indicaciones. Bien, presidente. En caso de empate, de acuerdo, cabe señalar que en la comisión mixta rigen las reglas del reglamento del Senado, no de la Cámara de Diputados. El artículo 182 del reglamento dice que el empate se resolverá como sigue. Producida una votación, este se repite de inmediato. Si nuevamente se produce el empate, hay que distinguir. Si el proyecto está con urgencia, si está con urgencia, se tendrá por desechada la propuesta. Pero si no tiene la urgencia que implique el vencimiento del plazo, queda para la sesión ordinaria siguiente. Y en cuanto a las abstenciones, también si la abstención incide en el resultado, se repite la votación. Y si no se dirime, los votos, las abstenciones se suman a la mayoría. Eso es en cuanto a las normas, artículos 182 y 178 del reglamento del Senado. No existe el voto dirimente, lo han preguntado mucho. No sé. Senador Núñez. Jorge. Bueno, gracias, presidente. Saludar a los diputados, senadores que están formando la comisión mixta y también a quienes nos están escuchando. Yo, presidente, primero quiero, en este caso, apoyar la propuesta que usted hace respecto a la necesidad de despachar este tema en 2 o 3 sesiones, lo que implica hacer un esfuerzo bien relevante de trabajo. ¿Por qué? Primero, porque creo que el precedente de que una comisión mixta sesione y respete la urgencia del gobierno es bien importante. Y yo estaba mirando el papelito que nos entregó la Secretaría y dice suma urgencia. Yo entiendo que eso tiene que ver con los tiempos también que tenemos. Exactamente. Y en segundo lugar, porque ya que este proyecto de ley tiene que ver con reparar lo que se produjo con la injusta distribución de las cuotas en desmedro de la pesca artesanal, hay que tener presente que si esta ley se promulga y es despachada primero y promulgada después, las nuevas cuotas pueden entrar a regir este año, el año 2025. Pero si este proyecto de ley se despacha en agosto, en septiembre o en julio, las cuotas van disminuyendo. No solo porque las pueda capturar la pesca industrial usando sus derechos actuales, sino que también porque la especie tiene un comportamiento migratorio y vinculado a factores climáticos. Por lo tanto, no es que aquí uno apruebe una cuota y el pescador tiene los peces ahí inmóviles frente a las caletas. Entonces, la verdad, presidente, es que es bien importante la premura y el esfuerzo que hagamos. Entonces yo quería manifestar esa voluntad, más allá de lo complejo que sea llegar a acuerdos, pero para eso están los sistemas de votación. Eso, presidente, y apoyar su propuesta. Muchas gracias. Quisiera someter a otra propuesta en el sentido de que cada uno tenga el derecho a tener un asesor acá adentro. Ya con eso tenemos la sala y no recibamos en esta etapa. No, pues no quería recibirlo porque ya los escuchamos a todos los actores que quieren venir. ¿Les parece que sea así? Solo por el punto, también nos habíamos barajado la posibilidad que otras mixtas han sesionado también en la sala de la Biblioteca del Congreso. Si es que usted lo tiene bien, también por la posibilidad de que estas representantes puedan participar como audiencia. Solo antes de tomar la decisión quería poder proponerlo. Ya nos dijeron que no más, diputado Brito, que no teníamos la opción de sesionar en esta semana en esa sala. Diputado Bobadilla. Presidente,
saludarle y... ¿Se acuerda el hecho que vamos a sesionar con un asesor cada uno Sí, con un derecho? sí, no, por cierto. No, saludarle, presidente, y que tenga una conducción exitosa y lleguemos a buen fin en esta misión que se nos ha encomendado. Lo segundo, presidente, solo a modo de reflexión al senador Núñez, decir de que si esta ley entra en vigencia a contar de este año, decir de que ya la gran mayoría de las cuotas de pesca de los diferentes recursos ya están capturadas. Por lo tanto, el efecto que va a producir durante este año es prácticamente nulo. Solo eso, presidente, para que lo tengamos presente. Muchas gracias. Le pediría al Ejecutivo que pueda responder las preguntas que a él le atañen en el caso de lo consultado por el diputado Romero. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludarlo y saludar a los miembros de la comisión. Nos alegra mucho que estemos llegando a la etapa final de la tramitación de un proyecto tan importante como el de fraccionamiento y nos alegra también que haya una voluntad manifiesta por tratar de despachar el proyecto de la comisión al más breve plazo posible. Respecto a algunas de las preguntas que se han señalado, hacer algunas observaciones. El texto ya aprobado del proyecto establece también las reglas de entrada en vigencia del proyecto y la entrada en vigencia es 3 meses después, 90 días después de aprobada la norma. Es importante que lo tengamos a la vista porque efectivamente así está establecido. En segundo lugar, respecto a algunas de las consultas que hizo el diputado Romero, por cierto, algunas de ellas escapan a la competencia sectorial, pero me parece que hay una pregunta que es muy importante relacionada con la cuota del Jurel del 2025. La cuota del Jurel del 2025 requiere para su tramitación que llegue la notificación formal desde la OROP, cuestión que recién se ha materializado la semana recién pasada. Y por lo tanto, en los plazos regulares vamos a tramitar la cuota del 2025. Esto no es una situación inusual. El año pasado, por decirlo, por darlo a modo de ejemplo, la cuota de la OROP fue establecida alrededor del 20 de mayo. Es el trámite que normalmente demora desde la OROP en llegar y la generación de la cuota respectiva. En esta materia, durante la tramitación han surgido muchos rumores de que se puede estar paralizando la tramitación de algunas materias para esperar la aprobación de la ley. Ese no es el comportamiento que va a desarrollar el Ejecutivo en estas materias y cuando cada vez que llegue la información que se requiera se van a establecer las normas que correspondan. No sé si había otra pregunta, diputado, que requiera. En el caso de llegar al 5 puntos, que exprese claramente. Por su intermedio, presidente, le puedo comentar el otro punto. En caso de no llegar a acuerdo en alguno de los 5 puntos, que se expresen claramente cómo quedaría el texto final para cada uno de ellos. Sí, nosotros tenemos la fundada esperanza de que vamos a llegar con amplios acuerdos a cada una de las materias. Es más, presidente, si usted me permite, presidente, nosotros tuvimos 3 sesiones de trabajo, mi equipo tuvo 3 sesiones de trabajo con los asesores de los parlamentarios y recogimos buena parte de la información que nos entregaron los asesores y con esa información, presidente, por su intermedio, estamos en condiciones de hacer propuestas para cada una de las materias que están contenidas en la comisión. Si usted me lo permite, presidente, en algún minuto podemos comenzar un acercamiento a las propuestas. De hecho, hoy día a lo menos 2 materias traemos con propuestas específicas que podamos resolver el día de hoy si lo considera la comisión. Yo le solicitaría al subsecretario que nos deje a nosotros más o menos establecer la fórmula cómo vamos a trabajar. Primero establecer los días de sesión. Yo quiero proponer que mañana podamos sesionar de 3 a 5, pidiendo hoy día en la sala la autorización para poder sesionar en paralelo, porque como ustedes saben,
nosotros sesionamos allá desde las 4 en adelante. Y si existiera, o sea, no existiera mañana, o sea, la idea sería que mañana lográramos terminar a las 5 de la tarde, pero si eso no ocurriese, dejar ya solicitado el permiso para el próximo martes de 3 a 5 también, para ahí ya hasta total despacho poder dirimir sobre la materia. Solo me queda una preocupación, porque tiene que generarse un periodo de indicaciones, y si queremos partir hoy día, a no ser que no existan indicaciones sobre los dos puntos que queremos, que yo también coincido con el subsecretario, que pudiésemos avanzar, que son los menos conflictivos en definitiva. ¿No es cierto? Que yo me atrevería a señalar que hay que dejar para mañana los temas más difíciles, que van a ser el tema de licitaciones y el tema de la merluza común, que ahí está la discusión más profunda. Pero yo quisiera pedir el acuerdo para eso, si están de acuerdo en que podamos sesionar mañana de 3 a 5. Señor Bobadilla. ¿Usted va a presentar 200, cuántas indicaciones? No, tengo 300 indicaciones. No, presidente, ¿no existe la posibilidad que sesionemos durante la mañana? ¿El martes? De mañana, ¿sí? Tenemos comisión de pesca de 11 a 2 y media, yo no tengo problema si ustedes no tienen inconveniente. No tengo problema, presidente, en cambiar la tabla de mañana. ¿Usted? Sí. Ah, usted tiene, claro. La presidencia. Usted, no. Usted tiene que pedir una sesión, si lo sé que es presidente usted. Me refiero que pudimos usar ese horario de pesca de mañana. Pero si es que porque eso significaría que, pero podríamos hacer la doble jornada entonces. Si no se soluciona mañana, podríamos solucionar de 11 a 2 y media y de 3 a 5. ¿Le parece? ¿Podrán los diputados, diputadas? Para avanzar. ¿Habría? El presidente ha tenido la predisposición de cambiar la tabla de mañana para que avancemos en esto. ¿Le parece? De acuerdo. Entonces mañana ya debería. No la presente, porque son muchas. Entonces, bajo ese punto de vista, dejo abierta la palabra si alguien quiere, antes de darle la palabra al subsecretario, que tiene alguna propuesta para las dos pesquerías en donde pudiésemos llevar entendimiento sin... Tendríamos posibilidad entonces de un plazo de indicaciones de aquí a mañana, entonces para el tema de la licitación y para el tema de la merluza común. Aprobemos los dos temas que el Ejecutivo... Diputado Ramírez, presidente de la Comisión de Pesca. Muchas gracias, presidente. Estando de acuerdo con la tramitación en doble jornada el día de mañana, sí pediría que en caso de existir un plazo para presentar indicaciones, dejemos respecto de todas las cuestiones que están en conocimiento esta mixta para mañana, para no generar una complicación, entendiendo que evidentemente hay situaciones que son más fáciles, podríamos decir, de llegar a acuerdo, y la idea tampoco es dilatar esa discusión, pero yo prefiero que el plazo corra igual para todos. En función de lo que usted plantea, que le encuentro toda la razón, en función de lo que usted plantea, yo propongo que el subsecretario nos dé a conocer cuál es la idea que tiene el Ejecutivo respecto a los puntos que queremos avanzar, y si alguno de los 10 establece que no está de acuerdo con esa propuesta, obviamente tenemos que dirimirla en un plazo de indicaciones para los 4 puntos en cuestión, para ya determinarlos ya mañana su discusión, con un plazo de indicaciones que venza, obviamente, a la hora de la sesión, para que podamos trabajar. ¿Le parece? Si por el contrario los puntos que va a dar a conocer el subsecretario generan consenso de todos nosotros, los podemos dirimir hoy día mismo, y ya para mañana dejamos zanjados solo los dos temas que van a provocar probablemente mayores diferencias. Diputado Bobadilla. Presidente, yo quisiera dejar en claro lo siguiente. Valoro el trabajo de la mesa técnica con los asesores, pero sí quiero rectificar al subsecretario por su intermedio, presidente. En esa comisión no se llegó a ningún acuerdo. Solo se hizo planteamiento, pero acuerdos no existieron. Quiero dejarlo establecido, presidente, para que no haya malas interpretaciones. No, y ninguna asesora además tenía facultad de ningún tipo para llegar totalmente de acuerdo con eso. Le damos por ende la palabra al subsecretario. Subsecretario Salas, para que pueda, sobre qué puntos ustedes traen alguna fórmula que permita destrabar las divergencias que hubo entre ambas cámaras. Tenemos una presentación, si me lo permiten. Pero la van a... Sí, la podemos distribuir. La podemos distribuir.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Como sabemos, las materias que son objeto de esta comisión mixta las podríamos ordenar en cuatro aspectos. El primero, el artículo transitorio para implementar el fraccionamiento de la Reineta. El segundo punto es el fraccionamiento de la anchoveta y la sardina española entre Arica y Coquimbo. Lo menciono como un solo punto, dado que las dos pesquerías se administran en conjunto. El tercero es la licitación del aumento de la cuota global de Jurel, la licitación del aumento de la cuota global de Jurel respecto a la fracción industrial. El cuarto es el fraccionamiento de la merluza común entre Coquimbo y Los Lagos. El día de hoy nosotros traemos propuestas para los puntos 1 y 2 de este numerado. Sobre el artículo transitorio de implementación de la Reineta. Por favor, la lámina siguiente. Quiero hacer presente que la Reineta no estaba fraccionada y que es el proyecto de ley el que... Pido por favor que mantengamos el silencio, por favor, que no haya diálogo para que nos entendamos. La Reineta es una pesquería que no estaba fraccionada y por lo tanto el proyecto aprueba por primera vez un fraccionamiento específicamente la norma del fraccionamiento, el guarismo del fraccionamiento no es materia de la comisión mixta. Pero lo que va a ocurrir es que al fraccionarse por primera vez esta pesquería, según la ley, se va a tener que fijar una cuota global anual, que debe establecerse al criterio del rendimiento máximo sostenible como establece la ley. Actualmente los niveles de desembarque promedio de este recurso son alrededor de 35.000 toneladas. Y es posible, dado la información con que cuenta el Ejecutivo de los estudios del IFOP, que el Comité Científico resuelva valores de captura del orden entre las 22.000 y 27.000 toneladas. Eso significaría un ajuste muy importante en la cantidad de recursos que hoy día se está sacando de este recurso. Por esa razón es que el Ejecutivo había propuesto durante la tramitación un artículo transitorio que fue rechazado en la Cámara y que establecía que la disminución no podía llegar a más del 3% para que no hubiera un desplome de una sola vez en esta pesquería. Quiero, la lámina siguiente, por favor. Quiero ejemplificar esto en relación a lo que pasó en la tramitación de la ley 26.657, que fraccionó las otras pesquerías. Y ustedes pueden ver que en el caso de la merluza común, por ejemplo, se pasó del 2013 al 2014, es importante el dato que está proyectado, de 40.000 a 19.000 toneladas, o en la merluza del sur de 21.000 a 12.000, el congrio dorado del sur de 700 a 271 toneladas. Son caídas muy abruptas que generan un problema social muy importante y afectan la actividad. Entonces, lo que se propone aquí es establecer una regla de captura provisoria que haga que una vez que se fije la cuota de captura se vaya ajustando paulatinamente en un porcentaje que no exceda una cierta cantidad. Y en este caso, el Ejecutivo lo que propone para llegar a un acuerdo en esta materia es que el acuerdo no sea en torno al 3%, sino que sea en torno al 5%. Proponemos, por lo tanto, la misma redacción del artículo que teníamos, pero con una diferencia en el guarismo y que el ajuste ya no sea en torno al 3%, sino que sea en torno al 5%. Nos parece que eso nos permitiría resguardar la actividad tanto pesquera artesanal como industrial y al mismo tiempo acercarnos más rápido a la norma que define el Comité Científico como rendimiento máximo sostenible. Eso es lo que proponemos en este caso, presidente. Dejo abierta la palabra para las consultas al señor subsecretario Julio Salas. ¿Algún colega parlamentario o que quiera opinar sobre la propuesta? Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. O sea, asumiendo ya, ¿no es cierto?, que el punto de vista de la tramitación ya está aprobado el marco global, ¿verdad? Esta discusión del 3 al 5, yo no veo mayores dificultades, ¿eh? Uno siempre cuando habla de 3 a 5 trata de poner un guarismo intermedio, dejémoslo en 4 y se acaba el asunto, ¿eh? Presidente. Senador Sandoval, abierta la palabra. Senador Núñez. Sí, presidente. Bueno, yo entiendo el espíritu del Ejecutivo del impacto que puede tener caídas como la que se dio el año 2013 al 2014 en la merluza común, en la merluza del sur. O sea, todos entendemos las consecuencias que tiene, pero
claro, el problema del 3, el 4 o el 5, entendiendo que si pasamos más adelante tiene un impacto social mucho mayor, también tiene que ver con las condiciones de sustentabilidad del recurso. Entonces, la pregunta al subsecretario es, está bien, no queremos provocar un terremoto social con una caída tan relevante, más aún cuando a veces hay caletas, localidades, regiones que dependen casi exclusivamente a veces de un recurso y por lo tanto tiene mucho impacto. Pero, ¿qué datos científicos hay de que nos digan que tenemos que ser cautos para que efectivamente haya sustentabilidad? Porque podemos estar muy preocupados de la variable social y decir, no, mira, en realidad no es ni 3 ni 4, es 2. Pero estar arriesgando la sustentabilidad del recurso. Y que en 5, en 10 años más tendremos una situación mucho más grave porque derechamente se agote. Entonces, yo no puedo opinar de eso sin elementos. Entonces, me gustaría saber, más allá de decir que estamos lejos del rendimiento máximo, o sea, eso ya es una nota grave de alerta, si hay más datos científicos que nos indiquen la urgencia, porque si hay que definir apoyo a un número, 4 o 5, yo lo quiero hacer en base a un antecedente serio que nos diga, bueno, qué riesgo hay con que este recurso que es tan importante para la población chilena, pues la merluza se consume masivamente, la reineta, no terminemos después sacrificando el conjunto del recurso. Esa es la duda, presidente, y la pregunta al subsecretario por su intermedio. Diputada Cicardini, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. También al subsecretario, en la misma línea del senador Núñez. A mí lo que me preocupa efectivamente que esta propuesta del 3 al 5 efectivamente sea sobre la base de un sustento científico. Yo entiendo que el comité científico es el que entrega una ley de amortiguamiento, ¿se dice? De amortiguación, una regla de amortiguación que le daría sustentabilidad al recurso. Ese estudio o esa evaluación, ¿cuándo se hizo y cuándo se entregó? Quizás es bueno tener también esos antecedentes porque el dato objetivo es que en el último tiempo la biomasa ha ido reduciendo su capacidad y en eso creo que nosotros no nos podemos perder. Esta es una decisión que evidentemente puede afectar enormemente la existencia de este recurso. Entonces ahí salimos perdiendo todos, los artesanales, los industriales, Chile. Entonces yo creo que ahí, subsecretario, si es que usted me puede ayudar con respecto a esta sugerencia técnica, científica que da el comité, si es que es desde cuándo se hizo un pronunciamiento, cuándo se hizo el estudio. Eso, subsecretario. Le doy la palabra primero al diputado. Gracias, presidente. No solo poner en antecedentes que cuando nos referimos a la reineta es una pesquería que se considera aún en investigación porque no se tiene claro cuál es el lugar que habita. Entendemos que sigue la corriente de Humboldt que entra desde el agua subantártica hasta la zona central del país, aleja de la costa y vuelve al sur. ¿Esto por qué lo digo? Porque a mí también sería importante para poder tomar una decisión al respecto si es que el Ejecutivo puede aclarar cómo se ha definido la cuota de 35.000 toneladas que se ha extraído hasta el día de hoy, que dado que no ha seguido la metodología de establecer una cuota global de captura, que nos pueda aclarar cuál es la metodología que se ha fijado para llegar a los 35.000 de toneladas al año y que en estricto rigor va a ser el punto de inicio en un 3 o 5% hasta la cuota global de captura que se fije con la nueva metodología. Gracias, diputado Brito. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, voy a partir respondiendo a lo último que señalaba el diputado Brito y después volver sobre lo que señaló el senador Núñez y la diputada Cicardini. Lo que señalamos en la lámina que volví a presentar es que hoy el promedio de extracción es alrededor de 35.000 toneladas. Yeah. Eso es lo que se saca hoy. ¿Ah? Esto no está resuelto por ningún comité científico. Entonces, disculpe, yo ahí me pierdo. ¿Por qué hablas de la caída del 22.000 y el 27.000? Porque hoy día, al no existir fraccionamiento, no existe una cuota de captura predefinida. Entonces, se saca lo que se puede sacar.
¿ah? Y así hemos estado desde el origen de los tiempos con esta pesquería. ¿Ah? O sea, quiero decir que mientras las otras pesquerías han tenido mecanismos de administración que permiten cuidar el recurso, en el caso de la reineta no ha habido nada. ¿Ah? Entonces, por esa razón es que buscamos la información que tiene el IFOP respecto de estudios en esta materia, que no son pronunciamientos del comité científico respecto de cuánto va a ser la cuota, sino que son información, por decirlo así, marco. ¿Ah? Y nos permite suponer que lo que el comité científico puede fijar en esta materia puede andar en el orden de entre las 22.000 y las 27.000 toneladas. Es decir, es una reducción importante de alrededor de 10.000 toneladas y por lo tanto alrededor del 30 o 40% de lo que actualmente se extrae. ¿Ah? El problema, y aquí me paso a la pregunta de la diputada Chicardini y el senador Núñez. Lo cierto es que para la sostenibilidad del recurso, lo importante es que fraccionemos este recurso para poder tener por primera vez una cuota de captura definida. ¿Ah? Pero hay razones que son de administración pesquera. Hay que distinguir, esto es muy importante, es como base de la forma en que se estructura la gestión de la pesca. La ciencia establece un valor, un número, un rango en el que se puede extraer una pesquería. Pero otra cosa distinta es la administración de la pesquería, lo que se conoce como manejo pesquero, que es lo que realiza normalmente la Subsecretaría de Pesca. Por ejemplo, el Comité Científico fija un rango y es la Subsecretaría de Pesca la que escoge un número dentro de ese rango. Eso es lo que ocurre habitualmente. Entonces, en este caso lo que estamos proponiendo es una regla de manejo pesquero. ¿Ah? Y es una regla de manejo pesquero que creemos que tiene que quedar con jerarquía legal porque es primera vez que se fracciona esta pesquería. Y sobre todo, y esto es muy importante, presidente, por su intermedio, porque no es solo el problema social que se genera con estas pesquerías. Tenemos evidencia fehaciente, y esto ocurre muy claramente, ocurrió con la merluza común, que cuando se produce una contracción muy importante del recurso, aumenta de manera indiscriminada la pesca ilegal. Así es. No es efectivo que el sector artesanal se ajuste de manera espontánea a la extracción, sino que a través de distintas vías se realiza pesca ilegal. Entonces, no es bueno que construyamos normas sobre bases que no son posibles de cumplir. Es necesario tener un criterio de realidad en esta materia y por eso es que proponemos esta regla de ajuste temporal. Eso, presidente. Gracias, presidente. Mire, en la Cámara de Diputados hemos estado discutiendo esta nueva ley de pesca y respecto a la reineta, yo ingresé una indicación que, si no mal recuerdo, fue aprobada y me gustaría que quedara en la discusión hoy día para poder aprobar. Y si me permite, presidente, le voy a dar lectura a la indicación. La distribución regional de la fracción artesanal deberá ser directamente proporcional al esfuerzo pesquero por región de desembarque, expresada en toneladas de captura, con una ponderación histórica correspondiente al menos a 10 años seguidos a partir del año inmediatamente anterior al establecimiento de la cuota global. Si el Ejecutivo está de acuerdo y los integrantes de esta comisión le parece bien, yo estaría disponible para dar la unanimidad. De lo contrario, voy a votar en contra. He dicho, presidente. Gracias. Presidente, por su intermedio, entendemos el espíritu y habíamos escuchado la propuesta del del diputado Romero, pero aquí nosotros tratamos de ser cuidadosos con el objeto del proyecto. Esta es la ley de fraccionamiento que define la distribución entre el sector industrial y artesanal. En ninguna de las 20 pesquerías, de las 22 pesquerías que hemos fraccionado, estamos definiendo normas de distribución entre el sector artesanal. Aquí no se contienen las normas de distribución del sector artesanal, sino que se contienen solo las normas de distribución entre industria y sector artesanal. Entonces,
lo que propone el diputado de hecho no es materia legal y está fuera está fuera de la idea matriz del proyecto, que es lo que está estableciendo es una distribución dentro de los artesanales para un recurso específico. Y sería muy extraño que existiera eso respecto de este recurso y no de los otros 22 recursos que se distribuyeron en la ley de fraccionamiento. Por eso es que consideramos que esa propuesta es contradictoria con el espíritu, o sea, con el contenido y el espíritu del proyecto, por su intermedio, no sé qué está, presidente. Por su intermedio. Accidentalmente, subsecretario. Senador Núñez. Sí, no, primero, antes de opinar de lo que propuso el diputado Romero, dos veces, sí. A ver, yo creo que es importante tal vez mirar bien la redacción de esto del 3, del 4, del 5%, porque, claro, lo que están proponiendo es que la disminución de la cuota, la disminución anual de la cuota global no podrá ser mayor, o sea, no obliga a que sea del 5%. Puede ser 4, 3, 2, 1, o sea, le da cierta flexibilidad al manejo de la autoridad, que a mí me parece bien, considerando distintas variantes que pueden estar presentes, incluso factores que en la pesca son totalmente, ¿cómo decirlo?, extraordinarios y que no están previstos, ¿ya? Pero obviamente nos da un margen mayor para decir si es que hay una amenaza a la sustentabilidad, puedo ir un poco más adelante. En ese sentido, claro, yo primero pensé que la reacción era estática, como que estaba obligado a reducir. Me parece que el acta nos da la posibilidad entonces que con el 5 tengamos la certeza que si hubiera una amenaza puede cuidarse de mejor manera la sustentabilidad, pero no obliga a que todos los años sea 5% mecánicamente. Entonces, quería comentar eso porque creo que ayuda, digamos, a dilucidar el punto anterior. Y respecto a lo que señalaba el diputado Romero, aquí presente, claro, yo entiendo la indicación que él hace, si no me parece que sea algo, digamos, antojadizo ni discrecional. Yo creo que tiene una lógica y un fundamento, por supuesto. Todos los que estamos acá representamos territorios, regiones, y la pesca artesanal tiene una característica que es muy distinta en regiones del país. Por lo tanto, sabemos que tenemos actores que nos están mirando y que quieren que nosotros les digamos cómo queda cada uno en su región. Pero creo que si introducimos esa variante, presidente, esta discusión se va a alargar indefinidamente, independiente de lo inadmisible que resulta. Porque eso no estuvo presente ni en la Comisión de Pesca del Senado, ni en la Sala del Senado, ni en la Comisión de Pesca de la Cámara, ni en la Sala de la Cámara de Diputados. Si probablemente hubiese estado presente, tal vez el resultado de esta ley sería otro. Porque sabemos que hay procesos y en ese sentido, ojalá los comités de manejo tengan la virtud de buscar acuerdos entre los pescadores artesanales, estoy saliendo de la industria, y no que tengamos que por ley imponer, porque es algo muy complejo y uno es fácil que se equivoque, porque además acá no conocemos realidades de regiones que son muy distintas a las que representamos. Entonces, en ese sentido, más allá de que haya un argumento formal que no quiero de desvalorar, me parece a mí que la intención es correcta, pero que si entramos a esa arena no vamos a poder avanzar mucho en este debate y obviamente eso está totalmente fuera del marco que tenemos, o sea, la atribución del Ejecutivo en el marco legal actual, entonces sería inadmisible. Yo creo que se requiere también una opinión de la Secretaría al respecto para que nos guiamos por un marco común de lo que va a ser admisible o no. Eso, presidente. Sí, muchas gracias, senador. Sí, respecto a lo primero, efectivamente, es como una medida más bien precautoria frente al riesgo eventual, ¿verdad?, de una situación extraordinaria que surja con la captura de la reineta. Sí, secretaria, ¿tenemos alguna opinión respecto de lo segundo que plantea el senador Núñez y que plantea el senador? Respecto a la indicación que leyó el diputado Romero, es ajena a las ideas matrices del proyecto. Eso es lo que puedo señalar. Subsecretario, ¿alguna opinión adicional? Bien, acaba de llegar el presidente para que lo someta a votación pertinente, presidente. Muchas gracias, presidente. Entonces, sometemos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Sí, pero lo voy a leer para que se ubiquen, que estamos hablando. En la página 36 del comparado está el artículo segundo transitorio que la Cámara de Diputados había rechazado. Que de aprobarse quedaría de la siguiente manera. Artículo segundo. La determinación de la cuota global de captura del recurso hidrobiológico 36 a 37.
La determinación de la cuota global de captura del recurso hidrobiológico reineta, Brahma australis, deberá mantener o llevar la pesquería al rendimiento máximo sostenido. Con todo, la cuota global anual de captura deberá considerar una variación anual no superior al 5% respecto de la cuota de captura del año anterior. Una vez aprobado el plan de manejo de esta pesquería, regirá la regla de control de captura y los plazos de recuperación que se definan y no regirá lo detallado en el inciso anterior. Yo voy a votar unánime, voy a desdecir lo que dije recién, pero el proyecto dice claramente justicia distributiva, no dice otra cosa. ¿Cómo estamos distribuyendo la especie? Obviamente, la indicación, señora secretaria, con mucho respeto por su intermedio, presidente, fue discutida y votada en la Comisión de Pesca. O sea, no es un invento, ni una ilusión, ni una visión que yo recién tengo. Por favor, que quede claro eso. Dicho eso, doy la unanimidad, presidente. ¿Cómo está, senador? Saldado Vamos a abrir la discusión, si no alcanzamos a votarla seguimos mañana, pero vamos a intentar, y esta es más simple parece, ¿no? Sí, presidente, por su intermedio, Silencio, por favor. por su intermedio plantean a los miembros, ahí pueden ver cuál es la diferencia que existió entre la Cámara. La Cámara aprobó 80% y 20% para el 80% para el sector artesanal, 20% para el sector industrial, que era la propuesta original del Ejecutivo. El Senado propuso un rango dinámico que fuera entre 80 y 50 para el sector artesanal y entre 20 y 50 para el sector industrial, con un porcentaje inicial de 50 para cada sector. Es decir, en la figura propuesta originalmente por el Senado, se parte en 50 y 50, pero si la industria no es capaz de sacar su 50%, la fracción artesanal crece al 60%. Si la industria no es capaz de sacar su 40%, eso es lo que había propuesto el Senado, la fracción artesanal crece al 70%. Y así sucesivamente hasta llegar al tope de 80%. Al revés, si la industria saca su 20%, crece a 30% y se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro de ese rango entre los topes de 50 y 20. Eso es lo que había propuesto el Senado. Voy a hacer muy resumida todos los antecedentes que tenemos a la vista. Yo quisiera, ¿podría agregar algo ahí para que haya claridad? Discutido este punto en la Comisión del Senado, en la biblioteca, en su momento del Congreso, ese segundo aporte fue consensuado entre ambos sectores, en el norte. Recuerdo yo que el senador Insulza presentó, ¿no es cierto?, este punto, en donde había consenso entre el mundo de la pesca artesanal y el mundo industrial para haber llegado. ¿No? ¿No es así? ¿No? No, porque hay más actores involucrados. Con un grupo ya. Voy haciendo la consulta. Esta indicación del senador Insulza recogió, yo diría que una propuesta que vino de los tripulantes del sector industrial del norte y era compartido por un número importante de organizaciones de la pesca artesanal, pero efectivamente, como se señala, hay organizaciones disidentes en esta materia. Lo que es claro, como lo podemos ver en las dos páginas siguientes de la presentación, es que las sardinas y anchovetas son mayoritariamente extraídas dentro del ARPA, que es el área de reserva de la pesca artesanal. Es decir, se extraen en un lugar donde la industria no puede extraer. Y específicamente en esto quiero ser claro, la industria no puede extraer, además porque hay un pronunciamiento de la Corte Suprema en esta materia del año 2020 que estableció la prohibición de perforación como práctica habitual por parte de la industria. Entonces, lo que quiero hacer presente sobre esto es que, si bien eso justifica que tengamos un crecimiento muy importante del sector artesanal, porque es el sector artesanal que realmente puede extraer este recurso, también hay que hacerse
hay que tener presente cuál es la condición actual del sector artesanal. Entonces, hoy día lo que está pasando es que la industria no puede extraer el recurso y se le queda en el agua. En teoría, porque bueno, hubo fenómeno del Niño, no se quedaba en el agua porque no estaba el recurso en ninguna parte, pero lo que ha ocurrido cuando el recurso está es que no lo puede extraer la industria y el recurso se queda en el agua. Si aprobáramos hoy día la norma del 80-20 como en la propuesta original que venía de la Cámara, el problema es que ahora se le quedarían en el agua los peces al sector artesanal, porque hoy día no es suficientemente robusta la flota artesanal del norte para extraer toda esa cantidad de recursos. ¿Ah? Entonces, por eso es que nos parece a nosotros una buena idea la figura dinámica, porque va a partir el sector artesanal, en esta propuesta partía el sector artesanal con 50, al año siguiente iba a poder subir a 60, al año siguiente a 70, todo esto si es que el sector industrial no podía extraer su cuota. Como no quiero extenderme demasiado en esto, presidente, y me gustaría hacer la propuesta en concreto, paso a la lámina siguiente, lo que propone el Ejecutivo en esta materia es partir el piso desde otro número, es decir, que ya no partamos del 50, sino que partamos que el sector artesanal parta en 53 y llegue al 80, y que el sector industrial parta en 47 y pueda llegar al 20. ¿Se entiende? Es decir, el sector artesanal parte en 47, si es que el sector industrial no cumple su cuota, el sector artesanal sube. Si el sector industrial al año siguiente no cumple su cuota, el sector artesanal sube. En este caso ya no sube de 10 en 10, sino que sube de 9 en 9, porque 3 por 9, 27, y 27 más 53 da 80. No sé si es como simple. ¿Ah? Antes subíamos de 10 en 10 porque había que ir de 50 a 80, y por lo tanto en 3 cuotas se llegaba a 80. En cambio ahora hay que llegar de 53 a 80 y eso se sube de 9 en 9 cada vez. Un ejemplo práctico. Si el primer año el sector industrial, por ejemplo, que tú le estás entregando, usted le está entregando 47, no llega a capturar el 47, baja a 44. Baja a 38. Baja a 38, baja 9 puntos. 9 puntos. Por año. Por año, Y el sector industrial, y el sector artesanal sube 9 puntos, sube de 53 a 62. Sube 9 puntos y el otro baja 9 puntos. Es el mismo mecanismo que teníamos con el 50 y 50, yendo de 50 a 80 y de 50 a 20, pero ahora es partiendo de 53 y de 47, y para que el número calce, en vez de ir de 10 en 10, se va de 9 en 9. No sé si es muy complejo la figura, pero el cambio en la práctica es que el punto de partida es distinto. Y quiero decir, también para ser claro en esta materia, que esto, incluso lo conversé con el autor de la indicación en su minuto de 50 y 50, y también está disponible a una propuesta de este tipo. Entonces creo que podríamos lograr un consenso amplio en esta materia. ¿Ah? Nos quedan 5 minutos. Tengo 3 palabras, señor Sandoval, los 2 diputados y 3 diputados. Ok, muchas gracias, presidente. Sí, bueno, aquí hay que señalar de que la ley actual, ¿verdad?, contempla un fraccionamiento 80 industrial, 20% artesanal. En la Cámara se fueron al otro extremo, ¿no? 20 industrial y 80. En la comisión del Senado tratamos nosotros de precisamente conjugar con los intereses que se plantean localmente, porque entiendo que esto no va para consumo humano, ¿no es cierto?, va fundamentalmente para harina y pescado. Esto es, en realidad, todo esto que estamos discutiendo es para transformar esa pesca en simple y vulgarmente harina de pescado, no para consumo humano. Y en ese contexto se valoró mucho los acuerdos más allá de quién representa a los sectores que se hablaba si eran mayoritarios o no eran mayoritarios. Llegó acá efectivamente un acuerdo de amplios sectores de la zona norte de un fraccionamiento de 50-50. ¿Ya? Incluso más, se hablaba de que era factible incluso hacer algunos cambios de esos guarismos en la medida de que, me refiero hasta un 60% en favor del sector artesanal,
versus 40 del sector artesanal, pero sin este dinamismo, porque al final de cuentas, ¿cuál es el riesgo que se plantea y que se anunció en la discusión? Que hay 2 empresas que procesan este producto en la zona norte y que la eventual caída de uno de estos 2 empresas iba a haber un solo monopolio, iban a haber muchos vendedores y un solo comprador de este recurso. Y ese era un riesgo que evidentemente pudiera afectar el empleo, que fue en la discusión que se planteó. Entonces, ¿cómo resguardamos este tema con una cifra que en definitiva, esto del dinamismo siempre puede generar como difícil de explicar, ¿no? Cuando se plantea también quizá una alternativa de 60 a 40, 60 artesanal, 40 industrial y chao dinamismo, se acabó el asunto, y resguardar fundamentalmente el que se mantengan estas 2 entidades. Desaparece una, desaparecen varios empleos entre medio y crea una sola empresa que podría eventualmente estar comprando, si es que se da esa condición. Y no nos olvidemos que todo esto se vende a esa sola industria. ¿Ya? Tenemos tres palabras pedidas. Les pido Bobadilla, Romero y Ramírez. Diputado Ramírez. Presidente, escuché al subsecretario dentro de su argumentación que en el norte no existía la capacidad del sector artesanal para capturar el 100% de la cuota. Yo creo que, y lo digo muy en serio, hay zonas de nuestro país en que tenemos capacidad o tienen capacidad para pescar más allá de la cuota que tienen. ¿Por qué no permitir el traslado, ¿ya?, de lanchas pesqueras artesanales que puedan ir al norte? Así descongestionamos otras zonas en que tenemos, yo diría, y lo digo en serio, embarcaciones más que suficientes para las cuotas que tenemos asignadas. El subsecretario no lo toma en serio, pero yo creo que es una alternativa. Lo segundo, presidente, el subsecretario o el ejecutivo le quitó, o sea, pescar el 100% de la cuota asignada, yo creo que es prácticamente imposible. El 100% es imposible. Y el ejecutivo le quitó el umbral. No. ¿Puedo terminar? Yo creo que debiera recogerse lo que se propuso en el Senado, ¿ya?, tener un umbral. Y ese umbral que se había aprobado acá era el 90% de la cuota asignada. Yo creo que debiera mantenerse eso, porque así le damos certeza y tranquilidad a ambos sectores, no solo al industrial, sino que también al artesanal. Eso, presidente. Presidente, con mucho respeto, yo soy diputado y voto en esa calidad. Y así voté en la Cámara de Diputados, 80-20. Yo he conversado personalmente y por videoconferencia con los dirigentes pescadores artesanales del norte. Y yo en esto no me voy a convencer automáticamente. Yo voy a votar en contra porque estoy en la postura de mantener lo votado en la Cámara de Diputados. ¿Sabe, presidente? Lo quiero decir con mucho respeto. Da la impresión que los señores senadores piensan que nosotros votamos puras tonteras. Nos cambian el proyecto que llega aquí de la manera que ustedes quieren. Lo digo con respeto, presidente, mirándole a la cara. Entonces, por eso voy a mantener mi posición. Y además, y termino, presidente, y lo planteaba el señor subsecretario a los colegas, los peces no entienden de regionalización. La única actividad humana en nuestro país hoy día que no pueden ir a trabajar de un sector a otro es la pesca. Los choferes de taxi, los profesores, los médicos en cualquier región pueden trabajar. Pero los trabajadores de las lanchas, no los armadores, tienen prohibido de trabajar a otro lugar. Y si aquí el argumento que dan, que los pescadores artesanales no tienen la capacidad para capturar el 100%, bueno, busquémosle una solución, si para eso estamos acá, pues, para eso están los senadores y estamos los diputados. Pero no usemos esos argumentos. Dicho eso, presidente, yo me mantengo con el 80-20. Gracias, presidente. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Varias consideraciones respecto de este punto. Efectivamente, la anchoveta se distribuye principalmente dentro del área de reserva artesanal. Años anteriores y un temor importante que existe a la fecha por parte de los pescadores artesanales que se dedican a la extracción de anchoveta es lo que se ha denominado la perforación de las 5 millas. Como bien lo planteaba el subsecretario, esa cuestión solamente se pudo solucionar vía judicial, es decir, los pescadores tuvieron que ir a la Corte de Apelaciones vía recurso de protección a objeto de lograr
paralizar una habitualidad que evidentemente no está autorizada en la norma. Dicho aquello, y particularmente respecto de la situación de los porcentajes, yo creo que es importante conocer, por ejemplo, cuáles han sido las descargas de los últimos años. Porque si estamos hablando de un recurso que se encuentra dentro de las 5 millas artesanales, ¿cuál es la cuota que en este caso está extrayendo la industria? En la zona norte, las industriales ya vendieron gran parte de su flota, no tienen flota extrayendo anchoveta. Si los números no me acompañan, creo que el 68% de extracción de anchoveta el año pasado fue de la pesca artesanal, es decir, ya superan con creces este 50 y el 53% que se plantea. Entonces, en ese contexto creo que sería bueno que la subsecretaría pueda dar cuenta de cuáles han sido las descargas respecto de ambos recursos, sardina y anchoveta. Y segundo, hacer un planteamiento en torno a, porque también la idea es generar tranquilidad en el sector, sobre dejar establecido respecto de esta pesquería en particular la prohibición de las perforaciones. Que ese yo creo que es la gran preocupación que existe actualmente en la zona norte. Aquello porque, insisto, las plantas, tanto de Corpesca y Camanchaca, que son las dos empresas que están establecidas en el norte, le siguen comprando a los mismos artesanales que están extrayendo la cuota. O sea, yo entiendo que efectivamente la industria está produciendo una alerta que al menos es bastante difusa de entender, porque ellos están traspasando cuotas para que los propios artesanales extraigan el recurso. Estamos diciendo que efectivamente la industria no va a ingresar a las 5 millas, al menos lo que ha planteado el subsecretario, pero aún así le estamos dando más cuotas de lo que ellos actualmente están extrayendo. Entonces creo que también esos son un elemento importante para tomar una decisión por parte de esta comisión mixta. Gracias, presidente. Ramírez, yo quiero hacer un pequeño resumen, sin antes dejar de responderle con mucho respeto al diputado Romero de que nosotros jamás hemos pensado que en la Cámara hagan puras tonteras. Hubo visiones diferentes tan solo en 2 o 3 pesquerías en relación a 22 pesquerías que se trabajaron. Pero yo le hago recuerdo a usted que algunos discursos allá, repito, fueron bastante ofensivos hasta hacia el Senado, de parte de colegas parlamentarios. O sea, acá eso no ocurrió respecto a la Cámara bajo ningún punto de vista. Nosotros entendemos que son visiones diferentes. Hay 4 propuestas, miren, para que hagamos un resumen. La propuesta del Ejecutivo dice 53-47 dinámico, hasta 80. La propuesta del senador Sandoval dice que se mantenga el 50 y 50, tengo entendido como quedó en el Senado. La propuesta del diputado Romero es que él va a mantener el 80-20, y yo propongo que lo dejemos 60-40. Dinámico, el mío es dinámico, hasta 80. Una quinta, ya. Y hay una quinta que es 60-40 sin dinámica. El que yo propongo es dinámico hasta las cifras que planteó, o sea, hay 1, 2, 3, 5 propuestas. La seguimos discutiendo mañana después de escuchar al senador Núñez. Hay 5 propuestas para que queden claras, señora secretaria. 5, vuelvo a repetir. Ejecutivo 53-47, me corrigen ustedes. 53-47. La propuesta, otro que se mantenga el 50-50 del Senado. La tercera propuesta del diputado Romero, el 80-20 que salió de la Cámara. Una cuarta de este presidente, 60-40 dinámica. Y una quinta del senador Sandoval, 60-40 no dinámica. ¿Ya? ¿Para qué quedamos? Senador Núñez, la última palabra. Del senador Sandoval. Sí, no, presidente, que una consulta al Ejecutivo, porque, a ver, para entender bien el efecto y el impacto de esto, no solo este año o el que viene, sino que un poco a mediano y largo plazo. Yo una de las grandes preocupaciones que escuché... Solicito 5 minutos para cerrar. 5 minutos adicionales. El diputado Ramírez, que es la perforación. Es decir, que las naves industriales entren en una zona que es exclusiva de la pesca artesanal, porque eso no solo repercute en la sardina y la anchoveta, también repercute en otros recursos que pueden ser descartados y por esa vía ponen en riesgo la sustentabilidad. Entonces, mi preocupación es, más allá que hay una resolución de la Corte Suprema, me dicen que esa resolución perfectamente podría el año 2026, 2027, 2028 ya haber perdido como el peso del dictamen y por lo tanto que la autoridad administrativa, es decir, la subsecretaría, podría de mutuo propio autorizar perforaciones. Yo creo que eso es un antecedente relevante
porque eso tiene que ver con el impacto de estas cuotas. Entonces me gustaría saber qué antecedentes tiene el Ejecutivo. Y lo segundo que me parece que es un elemento a tener presente, que a mí me lo plantearon también, estuvo en la discusión nuestra en la Comisión de Pesca del Senado, es que también hay una observación bien crítica a que tengamos en Norte de Chile solo 2 empresas que procesan este recurso. Porque eso implica que si una de ellas está ausente, tenemos un monopolio. Y claro, alguien me va a decir es que no es un monopolio nacional porque no está presente de Arica a Magallanes, es cierto, pero resulta que por la extensión de nuestro país y por la distribución territorial, el norte de Chile se comporta de manera distinta a la zona centro y sur. Y si tenemos una sola empresa que haga todo el proceso de procesamiento, obviamente eso va a generar una distorsión muy grande. Entonces, creo que si el Ejecutivo puede clarificarme las inquietudes que hay en ese sentido, presidente. Porque después ya no vamos a tener tiempo y después, repito, continuamos mañana a las 11 de la mañana. Subsecretario. Respondiendo específicamente a las consultas. Respecto a la preocupación por la prohibición de la perforación, que hoy día efectivamente la ley establece que está prohibida la habitualidad de la perforación y la Corte Suprema ha resuelto eso. Solicito silencio, por favor. Si para resolver positivamente y con un respaldo amplio esta materia vale la pena colocar una norma específica que deje claro que está prohibida la perforación en el caso de la pesquería de sardina de choveta en el Norte Grande. El Ejecutivo no tiene problemas para incorporar una norma de ese tipo que establezca garantías en esa materia. Vuelvo a decir, si con eso generamos una mirada común sobre esto. Lo que sí quiero plantear respecto de las alternativas que señala el presidente para que la comisión, los miembros de la comisión lo reflexionen durante hasta mañana, es que lo que resolvamos en la comisión es relevante, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es lo que logremos que finalmente sea aprobado en la sala de la Cámara y la sala del Senado. Por lo tanto, a mi juicio, volver a proponer el 50 y 50 como fue rechazado por la Cámara o volver a proponer el 80-20 como fue rechazado por el Senado, son alternativas que ya conocemos sus resultados. Sabemos que no van a pasar los dos filtros que requiere el acuerdo de la Comisión. Por eso es que yo trataría en esta materia de ser cuidadoso en buscar un número que logre pasar ambos filtros. Y a propósito de lo que señalaba finalmente el senador Núñez, también hacer presente que de lo que definamos en esta materia, uno de los problemas que tenemos es que a lo mejor no terminamos con 2 empresas en el Norte de Grande, sino que terminamos con una. ¿Ah? Y eso puede terminar que estemos nosotros generando una norma literalmente para fortalecer el monopolio. Subsecretario, pero entonces, dicho lo que usted plantea, lo invito a que retire su rebuscada propuesta y nos quedemos con el 60-40 dinámico y 60-40 no dinámico y eso se vota mañana. Si quiere, presidente, por su intermedio lo conversamos de aquí a mañana. Ya, lo conversamos. ¿Ah? ¿Ya? Sin perforación, claro, sin perforación, correcto. 60-40 dinámico sin perforación, 60-40 no dinámico sin perforación también. Ya, mañana lo discutimos. Pero eso también va sujeto, su propuesta, a que se establezca entonces el 10% anual por año. Claro, que hasta llegar a 80, ¿no es cierto? Sí, pues. Sí, pues. Dinámico, es el Sí. dinámico. Sí, pues. 10, no 9. Sí, no con 9, con 10. El senador Cusano, para finalizar. ¿Cuándo vence la urgencia? La indicación tiene suma urgencia, está vigente. La idea es que lo saquemos mañana. Tenemos 2 sesiones mañana. Y lo otro es que las indicaciones mañana, si alguien tiene indicaciones para los otros 2 temas, antes de las 11 presentadas para que las demos en la Secretaría, por supuesto, para que las demos a conocer No, es que tú puedes presentar indicaciones sin la propuesta del Ejecutivo. Puedes presentar propuestas. Muchas gracias. Se da por terminar la sesión.